vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo, si se puede llamar paseo, es decir, una visita al infierno y al paraíso. En realidad tenemos que desechar el limbo y el purgatorio, porque son solamente invenciones de la iglesia tradicional, donde le ofrecen a las personas falsas esperanzas de que si alguno de sus difuntos no murió en paz, bueno, tiene la oportunidad de purgar sus pecados allí en ese lugar que le han llamado purgatorio. Pero en realidad esa es una mentira, totalmente viene del infierno, para dar falsas esperanzas a las personas. Así es que muchos aquí en la tierra están haciendo todavía ruegos, oraciones, peticiones por sus difuntos que murieron hace 10, 15, 20 años. No sirve para nada. Ya lo estamos viendo, lo estamos checando nosotros. Entonces eso del limbo y del purgatorio lo desechamos. En realidad, téngalo usted, échelo fuera de su mente, de su corazón. Pero lo que sí vemos nosotros en la Biblia con mucha claridad es la existencia de un lugar de reposo y un lugar de tormento. Y le podemos llamar infierno o el paraíso. Ahora, solamente existen estos lugares para las almas cuando su cuerpo fallece, va a uno o a otro lugar. Y la Biblia nos habla aquí, Lucas capítulo 16, nos habla del paraíso o seno de Abraham. Y el Señor Jesucristo está platicando esta historia verdadera antes de su sacrificio ahí en la cruz. Y si se lo hago notar es para que podamos entender la ubicación a dónde vamos a estar y por qué razón es lo que sigue, las lecturas. El Hades o el infierno es el lugar de tormento para almas no redimidas. Y en Lucas capítulo 16 nosotros encontramos aquí una cita. Lucas capítulo 16, el versículo es el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, Hace muchos años, no sé cuánto, quizás 25, 30 o tal vez más, posiblemente más, estaba viajando de Tecomán a Colima. Vivíamos todavía en Colima, entonces puede ser más de 25 años. Había tomado el autobús Flecha Amarilla comúnmente, como lo tomaba todos los días. No venía en mi carro, venía en autobús, regresaba en autobús. Y saliendo del trabajo, como todos los días, de lunes a viernes, tomé el autobús y subí a él y pagué mi pasaje a bordo. Y empezamos a transitar, y por donde existe más o menos hoy la Coca-Cola, todo eso era un campo de agricultura, había mangos, había palmas, todo eso estaba saturado de vegetación. Y la carretera no es como la estás encontrando tú ahorita, con muchos carriles. Era una carretera simple y sencilla de 2 carriles de ida y vuelta. Entonces había tráfico, no tanto como hoy, lógicamente. Y sucede que mientras yo iba leyendo, dentro del autobús se escuchó un chillar de llantas y luego un impacto fuerte que me proyectó hacia el asiento delantero, con lo que ocurrió con todos los pocos pasajeros que veníamos o íbamos allí, quizás 15 o 20, y gritos por un lado y gritos por otro. El chofer venía sin acompañante, se bajó, tomó su carterita con los cobros, con el dinero, con el boletaje, y tomó rumbo atrás, es decir, como regresando a Tecomán, pero lógicamente a pie. En ese rato pasaba otro autobús, se subió al otro autobús y se fue, y nos dejó desamparados ahí, solitos y desamparados. Entonces, antes de que él se subiera al otro autobús, yo le pegué un grito, porque cuando me levanté del autobús, de mi asiento, lo primero que vi frente al cristal, ya ve usted que los cristales de los autobuses son muy amplios, los del frente, vi que surgían llamas de fuego. A mí me extrañó que surgieran llamas de fuego frente al autobús, sabiendo que por la parte de atrás es donde ellos tienen su motor.
Bueno, en realidad había grandes llamaradas de fuego, una gran cantidad de fuego, de lumbre, como usted le quiera llamar. Y vi que alguien se había impactado en el frente del carro, del autobús, y era un Caribe, y es decir, un Caribe contra un autobús. Y ya te puedes imaginar cómo le ha de haber ido al Caribe de la línea Volkswagen. Y entonces, cuando vi todo este fuego que estaba surgiendo del frente del autobús y lógicamente del carrito chiquito del Caribe, pues yo le pegué un grito al chofer: ¡Hey! ¿Dónde está el extinguidor? Y entonces me dijo: ahí está, agárralo. Y era un extinguidor así como para casa o para un carro chiquitito, de esos que hay generalmente que te cuestan 80, 100 pesos ahorita. Pues fui, pues ya ni lo agarré, pues para qué servía con una llamarada de 2 o 3 metros de alto. La cosa es que en el impacto el carrito pequeño se incendió, pero lo peor que me tocó ver no fue el golpe que me di en la espalda ni en la cabeza, en la frente y en la parte de atrás de mi asiento al rebotar. No, lo que me impactó es que dentro de ese pequeño carro había 4 personas ardiendo, consumiéndose en el fuego, y yo no los oí gritar, pero sí los vi consumirse totalmente allí. Y vino a mi corazón, vino a mi mente una pregunta. La pregunta es: ¿dónde estarán abriendo sus ojos? No supe en ese momento. Al día siguiente o a los siguientes días yo supe que ellos venían de una fiesta pagana en Madrid y se habían pasado toda la noche chupando, bebiendo alcohol y lo que tú quieras. Y en esa tarde, hasta esa tarde, ellos estaban regresando de la farra, de la parra, y venían pues bien tronados, según yo escuché después. Y por esa razón el descuido del chofer de este pequeño carro cuando se impactó con el autobús. Yo los vi arder, pero me pregunté: ¿dónde estarán abriendo sus ojos después de estar introduciéndose a la vida eterna a través de un fuego natural? Y me impactó. No tardó en 4 o 5 minutos en que pasara algún conocido. Trabajaba en las tiendas en los camioncitos de Bimbo, y me dijo: Seth, súbete. Y ya me fui con ellos, el chofer, el compañero y su servidor, y ya me llevó hasta Colima. Bueno, me dejó impactado. ¿Y cuánto no ha de haber dejado impactado a este hombre rico cuando nos dice la Escritura que estaba atormentado en esta llama? Y realmente es algo verdaderamente difícil. Y tenemos que recordar nosotros que esto estaba ocurriendo en el centro de la tierra, según el estudio que tuvimos la semana pasada. Y ahí hay personas, fíjate bien, personas no tienen cuerpo, solamente son almas o espíritus. Son personas que aún no han participado de la resurrección de los muertos, porque en la Biblia Dios nos promete una resurrección de muertos. Es decir, no nos vamos a quedar como espíritus, vamos a tener un cuerpo. Y nos describe claramente la Escritura. Como yo sé que tú eres una persona que te gusta estudiar, te vas a informar en la Biblia cómo va a ser ese cuerpo que tú vas a tener después de que partas o partamos de esta tierra. Ahí está en la Biblia. Y tú me dices: ¿dónde lo encuentro? En el Nuevo Testamento lo vas a encontrar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Checa a las personas que resucitaron antes. ¿Cuántas personas resucitaron antes y no volvieron a morir? Bueno, yo sé que resucitó Lázaro, ¿verdad? Pero volvió a morir. Y también los otros que cuando Cristo fue muerto. El único que ha resucitado y tiene cuerpo, que es tocable, que es palpable, que es visible a cualquier persona, se llama Jesucristo. Nadie más ha resucitado de entre los muertos. Hay una promesa de Dios para resucitar en primer lugar a los cristianos, a su novia. Esto es lo que está en la Escritura. Pero no te voy a platicar de esto. Te voy a platicar y vamos a hacer, como te dije, un recorrido por el infierno y también por el paraíso. Son almas, y esta historia es cuando Jesucristo no había sido crucificado. Él la está platicando. Él no había muerto, ni había mucho menos resucitado. ¿Por qué te digo eso? Porque
para que te puedas ubicar dónde y en qué lugar vamos a estar en el trayecto de la enseñanza de hoy, este día. Jesús murió. Y cuando los discípulos, las mujeres fueron a buscarlo a su tumba en aquella mañana para ungirle, nos dice la escritura que no lo encontraron. Es más, ni siquiera llegaron a la cueva a donde lo habían sepultado. Nos dice la escritura que ahí había un ángel que estaba anunciando la resurrección de Jesús. Cuando les preguntó que a quién buscaban, el ángel le dijo: Jesús no está ahí, porque buscas entre los muertos al que vive. Díganle a los suyos que los va a ver en tal parte. Ahí ya quedó, ya les había dicho. Bueno, y también vemos cuando Jesús, después de 40 días de haber resucitado, Él fue levantado al cielo, directamente al cielo, fue levantado al cielo. Resucitó el Señor Jesucristo, y nos dice la escritura que los discípulos estaban ahí en el monte de los Olivos. Él los había conducido ya después de 40 días de resucitado, platicando, comiendo con ellos. Recuerda la historia del discípulo Tomás, ¿verdad? Yo como Tomás, dice mucha gente, ver para creer. Bueno, el que quiere ver para creer, pues va a recibir una reprimenda del Señor, como la recibió este hombre llamado, ¿quién? ¿Felipe? ¿Quién? Tomás. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, fíjate bien. Ahí estaban, nos dice la escritura, que más de 500 personas habían visto a Jesucristo y les había dado una promesa cuando estaban subiendo, a punto él de despedirse. Bueno, ahí también se encontraban los discípulos, se encontraba una gran multitud que les estaba siguiendo, cuando él les hace una promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo, que el Padre les iba a enviar para suplir lo necesario en la vida de cada uno de sus seguidores. Muy bien, hasta ahí vamos. Pero había ahí dos ángeles también que estaban presenciando esta escena, y los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo conforme el Señor Jesucristo iba ascendiendo, y yo creo que empezaron a levantar su cabeza, y los ángeles les hacen una pregunta: varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado, de la misma manera va a venir a este lugar. Y ahí lo encuentras tú en el libro de Zacarías. Si te metes al libro de Zacarías, vas a ver todo el acontecimiento de cuando Jesús regrese a esta tierra. Pero tampoco te voy a hablar de esto, solamente para que te emociones y para que busques. Lo tienes por delante. Hay mucha información que nosotros debemos ya de estar viviendo y experimentando en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que cuando lleguemos ahí planifiquemos y decimos: esto yo ya lo había visto. Y si alguien te preguntara ¿dónde lo había visto? Pues en la Biblia, ahí está, he hablado, ahí estaba escrito. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo 3 días después? O mejor dicho, ¿qué hizo Jesús antes de su resurrección? 3 días, porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Qué hizo entre su fallecimiento en la cruz y su resurrección? Que la Biblia nos describe 3 días. ¿Qué hizo entre su muerte y su resurrección? Usted ya lo sabe, yo me lo imagino. Pero en el Salmo 68 encontramos que esta cita es usada por un escritor de la Biblia. Y aquí en el Salmo 68, el versículo es el 18, encontramos nosotros que dice la escritura: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bueno, solamente el escritor del Nuevo Testamento, Pablo, usó esta escritura para mostrarnos qué fue lo que pasó durante esos días. Si tú me acompañas al libro de los Efesios, hoy vamos a ir ya al libro de los Efesios y vamos a ver qué pasó durante esos 3 días que el Señor estaba en espíritu, había muerto, no había resucitado. Vamos a meternos a la escritura, vamos a ver la revelación en el libro de Efesios. El capítulo 4 es el versículo 8. Por lo demás, estoy en Filipenses, voy a regresarme, permítame. Efesios 4:8, ya estoy aquí. Por lo cual dice:
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí se detuvo el escritor Pablo para explicar lo siguiente. No fue más allá. Ahora, fíjate bien. Y esto de que subió, el versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es una pregunta lo que está haciendo aquí el escritor. Bueno, tenemos que entender claramente que para subir tiene uno que estar primeramente abajo. Yo a veces escucho a las personas que dicen: ahorita subo para arriba. ¿Has escuchado eso? Sí, ¿verdad? O bajo para abajo. Bueno, decimos, no es correcto ese, ¿verdad? Esa cosa, esa situación, pero estamos acostumbrados. Ahorita subo para arriba, ¿verdad? Ahorita voy para donde tú estás. Bueno, fíjate bien, lo vuelvo a recalcar, lo que dice la escritura aquí en este versículo 9. ¿Qué es eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Para que Jesús pudiera levantarse y llevar cautiva la cautividad, tenía que estar a un nivel más bajo a donde iba a ir. Pero lo que la escritura nos está revelando aquí en el versículo 9 es que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y en el lugar que tú te sitúes en la tierra, en China, en Japón, en México, en Yucatán, donde tú quieras, en Canadá, si tú bajas a la parte más baja de la tierra, pues vas a llegar, lógico, ¿a dónde? Al centro de la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Porque la tierra es circular, no es plana. Entonces él bajó a ese lugar donde la Biblia nos revela que ahí estaba el Hades o infierno, pero también nos habla de ese lugar llamado paraíso. Ahora, esta fue la actividad que él realizó mientras estaba en espíritu. Su cuerpo estaba ahí en esa tumba guardado con una gran roca, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, en el versículo Pablo está describiendo al Señor hacer lo anterior. No estaba al nivel del piso, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. En casa, en Grupo Amor Matriz, desde mucho tiempo atrás, no sé, 70, 80 años, siempre había un pozo profundo para sacar agua, porque en aquellos tiempos, pues en cada casa había un pozo para extraer agua, porque no había agua potable por tubería. Y casi en todas las casas de mis vecinos había dichos pozos. A veces los niños se caían a ese pozo, les hacían un brocal grande, alto, y luego lo tapaban, y cuando ocupaban agua con una cubeta o con una carrucha, sacaban agua de esos lugares para los aseos. En fin, tú ya sabes para qué. En Grupo Amor lo usamos mucho porque en realidad se ocupaba mucha agua y la red no satisfacía para las necesidades, y ahí se tenía instalada una bomba de agua, ¿verdad? Que extraía el agua de la profundidad, y la bomba estaba nivelada ni muy arriba ni muy abajo, a medias, para poder sacar el agua suficiente. Antes de que hubiera esta bomba no había nada. Mi esposa la sacaba con esa carrucha, es decir, una rueda, ¿verdad? Montada en un eje y luego una soga atravesada en una parte la cubeta, y así hacía descender. No sé si tiene 10 o 12 metros, pero adentro hay una cueva grande. Quizás después de la perforación normal puedes ver quizás 2 metros alrededor, que se va socavando por la arena, ¿verdad? Del agua que se extrae. Y cierto día se cayó, se fue una cubeta que no estuvo bien atada. Y bueno, ninguno de los varones perezosos se quiso meter, contándome yo. Y mi esposa, que siempre ha sido muy valiente, bajita, no había forma de bajarse. Sí, normalmente sí, había, ¿qué te diré?, escalones alrededor del pozo, incrustados en el muro, pero de tierra, todo de tierra, ¿no? Y no estaba demado hasta abajo, de tierra. Y por ahí nos deslizamos, bajamos un escalón agarrado de la soga, y luego otro escalón y otro escalón, y ella bajó por la cubeta hasta allá, hasta los 12 metros. Y yo no sé si se
iluminó, no recuerdo si haya visto aquella profundidad, pero es algo negro, algo feo, y ves y volteas hacia arriba y solamente ves una pequeña lucecita en la parte superior. No, el Señor Jesucristo no fue a esa profundidad, fue todavía más abajo, que aún más allá de donde los pozos petroleros de aguas profundas escarban. Mucho más. Allá al centro de la tierra fue el Señor Jesucristo. Y bueno, no es al nivel del piso donde el Señor tomó la cautividad y la subió a lo alto. No, muy abajo estaba, en las partes más bajas de la tierra, en el mismísimo centro de la tierra. Hasta allá estamos nosotros haciendo este viaje, donde estaba Abraham, donde estaba también Lázaro y donde estaba el rico y multitud de almas, voy a decir personas para que lo entendamos, multitud de personas sin cuerpo en un lado del paraíso, unos en el lado del paraíso, otros en el lado del infierno llamado también Hades. Pero en el lado del paraíso se le llama, en la escritura aquí el Señor lo llama seno de Abraham. Ahora bien, el Señor Jesucristo estaba describiendo a sus discípulos, a sus oyentes, ¿verdad?, sobre de esta situación ahí en el lugar de la tierra, cuando tenían un solo cuerpo. Y ahora nos dice esto la escritura. Voy a leer el versículo 10. El que descendió, habla de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió. Ahora, ¿cómo descendió el Señor Jesucristo? Cuerpo no tenía. Ahora, vamos a ir a otra parte de la escritura y vamos a aclarar esto. Y si tú me acompañas a Primera de Pedro capítulo 3, fíjate qué tan emocionante es la escritura. Realmente, si nosotros nos ponemos a preguntarle a Dios y le pedimos que nos enseñe y nos metemos en su palabra, realmente podemos encontrar cosas sorprendentes, cosas maravillosas, más allá de lo que están viendo nuestros ojos. Nuestros ojos solamente ven televisión. Muchas veces estamos viendo dentro del teléfono cosas terrenales, pero el Señor tiene tantas cosas tan bellas en la escritura que usted, como hijo de Dios o hija, debe de conocerlas, debe de manejarlas así. Ahora, aquí en Primera de Pedro capítulo 3, el versículo es el 18. Voy ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo primero que nos enseña la escritura es la obra maravillosa del Señor Jesucristo, por lo cual usted y yo estamos aquí y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es más que suficiente. No se necesita más sacrificios de nadie, ni de un religioso, ni de usted mismo. Que requiere un sacrificio venir a congregarse, sí es cierto, para muchos es un sacrificio. Para mí es un gusto, es una alegría venir a congregarme, a platicar, convivir con usted, platicarles de para mí es un gozo. Realmente yo estoy esperando ese día, el domingo sobre todo, y la Biblia nos dice que debemos de anhelar cada día, mientras más se acerque el día en que tenemos que reunirnos, tenemos que gozarnos. Es lunes, faltan 6 días, faltan 5, ya faltan 2 días. El día de ayer yo digo, Señor, gracias que ya mañana es domingo. Escucho en la televisión a personas que dicen, gracias a Dios ya es viernes. ¿Por qué? Porque ya no van a trabajar sábado ni domingo. Yo digo, gracias Señor que ya es sábado, porque mañana primeramente tú nos vas a permitir reunirnos y nos vamos a gozarnos, vamos a cantarte y vamos a ver de gracia y de tu misericordia. Ahora, Pedro está explicando que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. No es de que te la pases bien sobre de esta tierra, no es de que te la pases buscando los tesoros terrenales, no es para que realmente seamos ricos o seamos famosos. El propósito principal por la cual Dios te ha llamado a ti, a mí, a cualquier otra persona, es para llevarnos a Dios.
Ese es el propósito principal. Y si es necesario atravesar por dificultades, porque las dificultades a una gran mayoría nos acerca a Dios, a otros los aleja, porque su corazón no está enamorado de Dios. Yo estoy enamorado de mi esposa, y entonces yo sacrificaba ciertas cosas para irla a ver a esa distancia, en la forma en que antes uno podía viajar tan limitante. Hace 53 años, te puedes imaginar, a veces teníamos que viajar con el gordo, a ratos había que viajar con el gordo. Entonces pues es incomodidad, pero vale la pena 53 años que mi esposa que yo estoy disfrutando de ella. Es una bendición, aunque a ratos me saca la muchachilla, pero es una bendición, ¿verdad? Maridos que sacan la muchachilla, pero son una bendición, una bendición. Sí, gracias a Dios por Guti, gracias a Dios. Ahora fíjate bien lo que nos dice aquí Pedro. Pedro nos está explicando, narra esto de una manera tan clara, guiado por el Espíritu Santo. En el versículo 19 voy a declarar una vez más el 18 para conectarlo con el que sigue. En la última parte dice: pero vivificado en espíritu. Versículo 18: pero vivificado en espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, fíjate bien cómo conecta. En el cual, es decir, en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo, en esos 3 días, o parte de esos 3 días, una de las tareas más importantes es descender a las partes más bajas de la tierra para ir a predicarle, como nos dice aquí Pedro, predicarle a los espíritus encarcelados. No era una prisión como tú y yo normalmente conocemos. Generalmente esta palabra encarcelados nos guía a algunos a pensar que los encarcelados en ese lugar o centro de la tierra se está refiriendo como al rico que estaba ahí envuelto en esa llama atormentándole. No está hablando de ello, está hablando de aquellos que estaban en el seno de Abraham. ¿Por qué razón? Porque estaban encarcelados, es decir, estaban limitados a un lugar de reposo, de tranquilidad, pero que no podían ir o Jesús llevarles al cielo, a la presencia de Dios, porque sus pecados no estaban pagados, no estaban limpiados de sus pecados. Entonces delante de Dios no puede haber pecado alguno. Por esa razón el Señor Jesucristo nos narra, ¿verdad?, que a través de Pedro, qué fue lo que hizo él mientras estaba en el Espíritu. Versículo 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate bien, qué maravilloso. Él bajó, predicó, anunció ahí en el seno de Abraham que el precio de sus pecados ya estaba pagado. ¿Te puedes imaginar la gloria que ha de haber inundado aquel lugar? Imagínatelo simple y sencillamente, teniendo entendido que si el rico se podía comunicar con Abraham y ver también a Lázaro y platicar y hacer ciertos comentarios y peticiones, imagínate al ver también la presencia de Jesucristo, aquella área o cosa tan hermosa, manifestación de luz que haya iluminado todo ese lugar. Aunque en el seno de Abraham había tranquilidad, había paz, había luz, pero en el otro lado había oscuridad, había llamas, había dolor, había tormento. ¿Te puedes imaginar qué resplandor haya habido allí en ese instante que el Hijo de Dios haya bajado a anunciar las virtudes que nosotros tenemos que anunciar, las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? Eso fue lo que él hizo en ese lugar, anunciar las virtudes de lo que él había hecho. Algo maravilloso. El precio del pecado, de su pecado, ya está pagado, les dijo.
Ahora, ellos sabían de esto, claro que sabían de esto. El rico lo sabía también. Ellos estaban enterados, ellos esperaban la resurrección de Jesucristo, porque Abraham y todos ellos lo conocían. Todos los entendidos, los que buscan en la palabra de Dios, ellos conocían todo el trama de todo lo que iba a ocurrir en lo futuro, como usted hoy en nuestros días conoce el futuro si viene a la Escritura. Ahora, fíjese bien, hay millones de almas redimidas estaban esperando ese momento. Cuando brilló aquella luz, se han de haber puesto de gozo, han de haber brincado de alegría, y más cuando les anunció: vengo para llevarlos a la presencia del Padre. Qué cosa tan maravillosa. Millones de millones. Yo puedo pensar que el rico también escuchó esta prédica, y estuve meditando durante la semana. Yo conozco la historia del rico, y mientras caminaba por aquí, caminaba por allá, estaba meditando. A veces digo, cuando llego, ¿a qué vine? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Qué vine a hacer? Ya sé qué vine a hacer. Y es decir, porque estoy pensando en el acontecimiento. Estaba pensando, meditando en el rico. Vi algo, déjame los enumeré para que no se me olvidara. Fíjate bien, él conocía a Abraham porque lo identificó inmediatamente que llegó a ese lugar. Ahora, no solamente sabía el rico de Abraham. Una cosa es saber, otra cosa es conocer. Yo los conozco a ustedes, a unos más, a otros menos. A otros solamente sé de él. Es decir, yo sé del presidente actual, sé de él, no le conozco a él. Usted sabe de mí, pero que tal vez también conoce algo de mí. Es muy diferente que usted, por ejemplo, diga: bueno, me han hablado mucho de Acapulco, es muy bonito Acapulco, sé de la quebrada y que los clavadores se avientan desde muy alto y bla bla bla. Y usted dice: pero me lo han platicado, lo he visto en la televisión, pero de conocerlo no conozco Acapulco, alguien podría decir. Pero los que hemos ido a Acapulco podemos decir: yo conozco Acapulco, ya caminé por esas calles, ya no me subí a donde se arrojan ellos, pero estuve enfrente y los vi cómo se lanzaron. Mi esposa sabe, mis hijos no sé si se recuerdan, pero ahí estuvimos. Nos fuimos desde aquí en una carcanchita hasta Acapulco, llegamos al DF y luego nos fuimos a Acapulco, regresamos bien con bendición. Dios nos cuida, Dios nos ama. Ahora, fíjate bien lo que te estoy diciendo. El rico conocía a Abraham. Además, entendía que Abraham era un buen intercesor. ¿Por qué razón sabía el rico que Abraham era un buen intercesor? Porque Abraham, rogó a Jesús por Sodoma, por Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque había algo especial ahí en Sodoma. Estaba su sobrino y la familia de su sobrino, del otro. Entonces Abraham intercedió, y de seguro que el rico conocía la historia de Abraham. Este es un buen intercesor. El Señor Jesús libró a su familia de la destrucción, del fuego de ahí. Entonces Abraham, mándame allá arriba, mis hermanos, alguien que les predique de los de aquí. ¿Entiendes? O sea, él sabía que había un buen intercesor ahí delante de él, Abraham. ¿Tú sabes que hay un buen intercesor entre Dios y nosotros? Se llama Jesucristo, hombre. ¿Qué tanto aclamas? ¿Qué tanto suplicas? ¿Qué tanto pides a Él? ¿Qué tanto? Es un buen intercesor. Es el único. A veces yo pienso que menospreciamos este gran don, esta gran bendición. Dejamos por asentado todo y ni siquiera mantenemos en una constante intercesión delante del Señor Jesucristo para que al Padre Él derrame su bendición, sane, libere y bueno, haga maravillas. Necesitamos ser intercesores. Y este hombre rico sabía que Abraham era un buen intercesor. Le habla con mucha familiaridad y confianza, y conocía la existencia del infierno, porque él sabía que sus 5 hermanos podían
allí, podían llegar allí sus 5 hermanos. ¿Sabía? ¿Tú sabes que tu familia que no se ha arrepentido va rumbo al infierno? ¿Sabes qué estás haciendo? Orando, muy bueno. ¿Qué más? Después ya no se puede hacer nada. Pueden hacer velorios, pueden hacer misas, pueden hacer lo que quieran. No, no se puede, ya no sirve, ya no. Tenía mucha información. Yo concluí, fíjate bien, después de meditar esto y otras cosas, concluí que posiblemente, fíjate bien, que posiblemente el rico fue un predicador de la prosperidad. ¿Has escuchado predicadores de la prosperidad? Donde te dicen: Dios te hace rico, Dios te saca de la pobreza, Dios esto, Dios esto. Pero tienes que ser un repetitivo, es decir, a mencionar una mantra, le llaman los hindúes: yo soy rico, 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 yo soy rico. Y en cada oración que haga: yo soy rico, voy a ser rico, rico, rico. Y yo creo que este hombre era un predicador de ese tipo, como algunos que conozco hoy en este día o en estos días. Un predicador de la prosperidad, y su meta principal era ser rico. Hay muchos cristianos que su meta principal no es que su alma sea salvada, no tienen temor de ello. ¿Qué puede ganar el hombre si perdiera se perdiera toda la eternidad? ¿De qué le sirve al hombre? De nada. Este hombre empezó a funcionar en esa área de la prosperidad y se hizo rico. Su meta principal era esa, sin saber quizás que el amor al dinero es la raíz. El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bien, había llegado él a creer que era próspero y que eso era una buena señal de una correcta relación con Dios. Eso llegó a creer: ya soy rico, eso me dice que tengo una buena relación con Dios, porque Dios a los mendigos los castiga. Sí, los mendigos, y puedo pensar que volteaba y veía a Lázaro quizás más lejos. Él está bajo maldición. Él no tiene una buena relación, es pobre. Si fuera rico, tuviera una relación correcta con Dios. Hay muchas personas con este tipo de pensamiento. Simple y sencillamente el Señor nos dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Que el propósito de que Jesucristo haya descendido, se haya encarnado y haya nacido en lo más ruin, en lo más bajo, en ese pesebre, nos habla de que Él llegó hasta lo más bajo en el área, en la esfera terrestre, de que cualquier humano puede llegar. Así es que Él puede tomar y rescatar al que esté en la más vil chilla, porque Él conoce todo eso que vive el hombre en estos días y antes también. La pobreza no es una señal de que la gente está bajo maldición. No, aquí lo vemos en la Escritura. Entonces, fíjate bien, vamos a ver algunos textos bíblicos y quiero que me acompañes al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24, vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque yo quiero que tú veas que lo que te estoy enseñando está en la Escritura. Hebreos capítulo 11, el versículo es el 24. Por la fe Moisés, tú ya sabes de Moisés, ya lo conoces. Conoces la vida de Moisés, hecho ya grande, es decir, no era un adolescente, no era un joven, que es una bendición ser adolescente, ser joven. ¿Qué pasó con él? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, las burlas. ¿Se han burlado de ti alguna vez porque eres cristiano? No, nadie. Pues diles que eres cristiano, declárales.
Ajá. Si eres de la secreta, pues no. Bueno, fíjate bien. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, el lugar cómodo, los lugares excelentes, los restaurantes mejores, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta ahí voy a leer en esta mañana. Fíjate bien la historia de Moisés, la decisión que tuvo que hacer él en su vida, porque Dios se lo pidió a él, a Moisés. Ahora, hago una pregunta. ¿Los discípulos, los apóstoles, eran ricos? ¿De dónde los tomó el Señor? Observa, ¿de dónde los tomó? ¿De sus palacios? ¿Verdad que no? Bueno, con decirte que el Señor Jesucristo no tenía almohada. Tú tienes almohada, yo tengo dos. Como soy muy cabezón, necesito dos. Primero una muy grande y otra pequeñita. Entonces tengo dos almohadas. El Señor no tenía dos almohadas, no tenía dónde recostar su cabeza. Eso es señal de que la riqueza es bendición y que la pobreza es maldición de Dios. No es. Tenemos que abrir los ojos y leer la Escritura. Y que cada vez que recibamos cierta información, ¿qué dice el Señor al respecto? Ahora, yo quiero que vengas otra vez a Pedro el capítulo 3, donde estábamos. En primera de Pedro capítulo 3, el versículo es el 22. Quien habiendo subido al cielo, está hablando de en espíritu, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús en esos 3 días en espíritu, mientras su cuerpo estaba allí, mientras era transformado su cuerpo, mientras traía en el cuerpo de la resurrección victorioso, Jesús descendió a las profundidades más bajas de la tierra, en ese centro de esta tierra, y fue a predicarle a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo, nos dice la Escritura, habían pecado. Fue y les habló, les explicó que el pago del pecado ya estaba pagado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Observemos, veamos qué maravilloso, qué grande es nuestro Dios. Nos dice la Biblia que los tomó a todos y subió con todos ellos al cielo, limpiados por su sangre preciosa. Ahora sin pecado ya podían estar delante del Dios Todopoderoso. Sin cuerpo, los llevó sin cuerpo, él, Jesús, sin cuerpo, y luego los llevó, los depositó y dijo: Padre, la obra está terminada. Ya lo había dicho en la cruz, aquí están los primeros frutos. Serían millones de millones. Desde, ¿quién te menciono? Desde Abel. ¿Quién más? Caín, no, Caín era del maligno. ¿Quién más? ¿Quién más? Dime. No, se te olvidó. Isaías, Ezequiel, Jonás, y bueno, una gran cantidad, todas las Marías que habla aquí, todo. Bueno, maravilloso el Señor lo que hizo ahí en la cruz, y después cómo los llevó a ellos sin cuerpo. Ahora bien, en ese lugar, el seno de Abraham está vacío. Se llevó a todos. Los otros, fíjate bien, los otros ahí están todavía. Desde que el primer muerto sin Cristo, voy a pensar en Caín, desde hace cerca de 6,000 años está en ese lugar de tormentos. El otro lugar fue desocupado hace cerca de 2,000 años, está vacío. Nadie va a ese lugar. Y te voy a decir algo más: el Hades muy pronto se va a desocupar también. Es decir, el lugar de tormento, ese infierno, se va a desocupar también. Cuando quizás dentro de 1,000 años, quizás aproximadamente, después de que nosotros seamos levantados, transformados y llevemos las bodas en el cielo, van a transcurrir cerca de 1,000 años y ese lugar va a ser desocupado. Todas las gentes que están ahí van a ser sacadas, desde el primero hasta el último.
que vive en esta tierra en pecado sin recibir el perdón de Jesucristo, que ya está pagado el precio de su pecado, hasta ese último, y lo describe el libro de Apocalipsis. Ahí está en la Biblia. Bueno, voy a eso. Voy a recordar solamente: el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, descendió al seno de Abraham antes de su resurrección, tomó a todos los cautivos, los llevó ante el Padre, y después apareció resucitado ante sus discípulos por 40 días. Al tercer día se levantó de la tumba y después ascendió al cielo. Al término de esos 40 días, delante de 500 hermanos, el Señor fue aparecido, se les mostró, algunos los tocó, comieron con Él, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ahí está desde entonces, sentado. Y uno se pregunta: ¿por qué está sentado? Porque la obra está concluida, ya no hay nada que hacer, todo está perfectamente hecho por Jesús, y por eso hay que glorificarle, hay que exaltarle, hay que bendecirle. Y déjame decirte esto: todos ellos no tienen cuerpo, pero cierto día van a tener un cuerpo. Acompáñame por favor, porque Pablo sigue narrando cosas muy interesantes en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios nosotros podemos ver en el capítulo 5, el versículo 6, algo de lo que tú y yo vamos a experimentar en los siguientes días. Aquí, segunda de Corintios capítulo 5, el versículo es el 6. Así que vivimos confiados siempre. Fíjate Pablo lo que está declarando primeramente. Cosa muy interesante: él vivía confiado. ¿Confiado en qué? En lo siguiente. Porque así, voy otra vez, porque así vivimos confiados siempre. Versículo 6: y sabiendo, conecta, que entre tanto que estamos en el cuerpo, toca tu cuerpo, cualquier parte de tu cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras tú tengas ese cuerpo, estás ausente del Señor. Que lo puedas ver, si Él lo permite, está bien, pero no estás conectado, no estás viéndolo directamente. Tienen la influencia del Espíritu Santo supliendo todo eso y más. Pero bueno, nos sigue diciendo aquí Pablo: por el Espíritu Santo, por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Pablo sabía esto, que tarde o temprano iba a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, y mientras estuviera en este cuerpo o estuviera en espíritu, él quiere agradar al Señor. Ese era el deseo del corazón de Pablo. Tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros, serle agradable, es decir, caerle bien, como usamos aquí. ¿Por qué? Porque es necesario, el versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. La confianza de Pablo era una realidad. Él estaba confiando en que mientras estuviera en este cuerpo, no podía estar delante de Dios. Ahora, él sabía que dejando este cuerpo podía estar frente a Dios, frente a Jesús, pero de una manera u otra, ausente o presente, él quería agradar a Dios, quería agradar a Jesús. El anhelo de él era ya estar con Él. Pero él nos dice en sus escritos que por la conveniencia del evangelio, de la conveniencia de la iglesia, iba a estar otro tiempo, pues para enseñar, para traer revelación. Muchos de ustedes no se han ido porque son personas muy importantes a los ojos de Dios por la tarea que están haciendo, están desarrollando. Y Dios dice: no, es que necesita todavía que este hijo o hija mía extienda un poquitito más allá mi reino, que tome un poquito más el lugar y otros conozcan de mí. Por esa razón, yo sé que tú y yo quisiéramos cerrar nuestros ojos y abrirlos en el cielo. Es el deseo, sobre todo los que ya estamos cansados, estamos trabajados. Pero
queremos hacer la voluntad de Dios. Pero lo que quiero sacar a colación aquí es porque es necesario que todos demos cuenta a Dios. Vamos a estar un día delante del Señor, nos dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros. Tóquese. Usted va a estar delante del tribunal de Cristo. Si no está delante del tribunal de Cristo, va a estar en otro tipo de juicio peor. Escuche bien. Este es un juicio para los creyentes, le llamo así para que lo entendamos. Un día en que tenemos que rendirle cuentas al que pagó nuestro pecado en la cruz. ¿Qué es lo que hicimos mientras estamos viviendo aquí? Por eso nos dice aquí que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Tú y yo vamos a rendirle cuenta de lo bueno que hacemos y también de lo malo. Voy a recalcar, grábatelo en tu corazón. No es para que se te envíe al infierno o no. No es para eso. Es para recompensar. Es para recibir recompensa por lo que hemos hecho después de que hemos sido salvados o perdonados. Desde aquel día, desde el año 70 y tantos en que Seth le dijo: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Desde ese día, ese momento en que esté delante de Jesús en el tribunal de Cristo. El otro es otro nombre que luego te lo voy a mencionar, el de condenación. Yo le voy a rendir cuentas. Yo. Ninguno de ustedes va a poder abogar por mí, ni yo voy a poder abogar por ustedes. Es que no tuvo tiempo, Señor. Él quería hacer eso mientras tenía salud, mientras podía moverse, mientras tenía entendimiento, pero Señor, no tenía tiempo. No va a haber nadie. La Escritura nos dice que algunos se van a alejar avergonzados, no condenados, avergonzados. Porque teniendo todo el reino de Dios, el poder de Jesucristo, para anunciar sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que nos ha dado el poder para vencer toda potestad espiritual de maldad, y que nada nos haga daño, para que se obren milagros, señales y maravillas, y tener inutilizado todo ese gran poder del cielo sobre la vida de cada cristiano. Oye, Jesús le dijo a uno de ellos: lo hubieras puesto en el banco siquiera para recibir los réditos o los intereses. Pero lo sepultó, lo enterró. Ese día vamos a rendir cuentas. Y yo me pregunto, y quiero que te preguntes: ¿qué cuentas vas a dar? Nadie puede abogar por ti. Mi papá, mi mamá, no, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni el pastor tampoco. Así le va a ir a él. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? O le podemos decir como en la película de Nicky Cruz: ¿sabes contar? Y el otro le dijo: sí, pues no cuentes conmigo. Así: ¿sabes contar, Señor? Sí, pues no cuentes conmigo. Dios está contando contigo. Él sí está contando contigo. No es el trono, el gran trono blanco, es perdón, no es ese trono. Ahí vamos a estar delante del Señor, tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Vamos anotando como muchos anotan en su diario: hoy día domingo hice esto, bum, 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 y lo doblas, y luego el lunes empiezas: lunes hice esto, y lo doblas, y así. Aunque no lo hagamos nosotros, hay un libro arriba que lleva el registro.
Cierra tus ojos, por favor. Hicimos rápidamente un viaje, un tour por el infierno. Fuimos al cielo, bajamos a la tierra para ver nuestra situación, nuestra relación con Dios, con los demás. Te quiero recordar a ti que me ves, que estás aquí todos los domingos. Tenemos a las 9 de la mañana, primero Dios, una enseñanza, un tiempo de adoración. Te invitamos, ven a este lugar. Vas a escuchar de Dios, vas a escuchar solamente de la Escritura, de la Biblia. Padre, te damos gracias.